Bienvenidos a Contraste AI. Esta semana, España se ha mirado en un espejo de múltiples caras. Una cara que busca reparar el dolor más profundo, otra que debate sobre el perdón y el castigo, y una más que lucha encarnizadamente por el control del relato. Hablamos de la paradoja de la justicia, de la memoria histórica y personal, y de la cruda batalla por el poder. Tres ejes que han definido una semana de contrastes, desde el Vaticano hasta una pastelería en Gijón, pasando por los pasillos del Senado. Comencemos por la justicia. El gobierno indultará a las 6 de la Suiza, sindicalistas condenadas a 3 años y medio de cárcel por coacciones en una protesta laboral. A la vez, la acusación del PSOE pide prisión incondicional para el número 2 de Interior del PP por la Operación Kitchen. El contraste es brutal. Por un lado, el perdón del Estado a través del indulto para un delito de coacciones en el marco de la lucha sindical. Por otro, la petición de máxima dureza contra presuntos delitos de organización criminal y malversación, utilizando los fondos reservados del Estado. El relato oficial del gobierno, a través de la ministra de Trabajo, es que el indulto es un acto de justicia para proteger el derecho de huelga. El de la oposición, que es un pago de favores a sus socios sindicales. Pero los datos son claros. La condena a las 6 de la Suiza fue ratificada por el Tribunal Supremo. El delito fue probado. El indulto es una figura de gracia, no una anulación de la sentencia. En el caso Kitchen, la Fiscalía pide 15 años de cárcel para Francisco Martínez por presuntamente usar el aparato del Estado para espiar al tesorero de su propio partido. Dos varas de medir la justicia o dos situaciones incomparables. Mientras, otro nombre resuena en los juzgados: Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta. Un juez de vigilancia penitenciaria le ha concedido su primer permiso. Aún no es firme. Pero la noticia reabre una de las heridas más profundas de la crónica negra española. Aquí la justicia actuó con contundencia, pero el sistema penitenciario contempla la reinserción. Es el debate entre el castigo perpetuo y el derecho del reo. De la justicia penal pasamos a la justicia reparadora. Un acuerdo histórico entre el gobierno y la Iglesia para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales. Histórico, sí, pero con una letra pequeña crucial. No hay baremos económicos. Cada caso se estudiará individualmente. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, dijo que no es una ventanilla bancaria, sino un proceso humano. El relato es de concordia. Un paso adelante para aliviar el dolor, como dijo el presidente de la Conferencia Episcopal. El Vaticano, nos dicen, apoya el acuerdo. El dato es que esta ausencia de baremos, si bien puede personalizar la reparación, también puede generar una enorme discrecionalidad y desigualdad entre víctimas con casos similares. El poder final del defensor del pueblo es una garantía, pero el proceso puede ser largo y doloroso para quienes ya han sufrido demasiado. Países como Irlanda o Alemania optaron por fondos con criterios más estandarizados para evitar, precisamente, la revictimización en procesos de negociación individuales. España elige una vía propia, más personalista. El tiempo dirá si es más justa. En esta semana de mirar al pasado, también despedimos a un arquitecto de la España moderna. Carlos Westendorp, exministro de Exteriores, fallecía a los 89 años. Westendorp representa una era de la diplomacia española centrada en la construcción de consensos, especialmente en Europa y en misiones de paz como la de Bosnia. Curiosamente, un joven Pedro Sánchez trabajó en su gabinete en Sarajevo. Su figura contrasta con la crispación actual. Y esa crispación nos lleva directamente al tercer gran tema de la semana: la batalla por el relato y el control de los medios. Así es, el Partido Popular ha anunciado una comisión de investigación en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, sobre lo que denomina corrupción directiva, financiera y patrimonial en Radio Televisión Española. El relato del PP es demoledor. Radio Televisión Española es la televisión a medida de Pedro Sánchez. Acusan de ocultar la corrupción que afecta al gobierno, de estar al borde de la quiebra y de ser una agencia de colocación. Analicemos los datos que esgrimen. Hablan de la devolución de más de 30 millones de euros de fondos europeos y pérdidas por incumplimiento de contratos. Citan la repetición de unas oposiciones por irregularidades y la externalización de contenidos. El contrarrelato, que no se verbaliza en la noticia pero es el contexto político, es que el control de RTVE ha sido una ambición de todos los gobiernos, y que esta comisión es una herramienta de oposición para desgastar al Ejecutivo en un flanco muy visible. La clave aquí es discernir entre una gestión deficiente, que puede existir, y una instrumentalización política, que también puede existir. El Consejo de Informativos, un órgano interno de los propios periodistas, ha emitido informes críticos.
La cuestión es si la solución es una comisión de investigación parlamentaria o reforzar los mecanismos de independencia internos. Esta guerra por el relato público, esta polarización, ¿tiene consecuencias en la calle? Es difícil establecer una causalidad directa, pero es inevitable conectar el clima de crispación con noticias como la de esta semana en un instituto de Andratequis, en Mallorca. Un profesor ha sufrido un ataque homófobo por parte de alumnos. El claustro denuncia que no es un hecho aislado, sino una normalización de la falta de respeto. Esa frase es la clave: normalización de la falta de respeto. Cuando el debate público se basa en el insulto, la deslegitimación del adversario y la polarización extrema, ese modelo se filtra a otras capas de la sociedad. La intolerancia se vuelve más visible y, para algunos, más aceptable. El comunicado de los profesores es un grito de alerta. Piden una respuesta clara, decidida y efectiva a las instituciones, porque entienden que lo que pasa en un aula es el reflejo de un problema arraigado y colectivo. No es un caso de mala conducta juvenil, es un síntoma de una enfermedad social más profunda. Entonces tenemos una semana que cierra en círculo. Un Estado que intenta reparar injusticias del pasado, como con las víctimas de la Iglesia, y que ejerce su poder de gracia, como con los indultos. Un sistema judicial que sigue su curso, reabriendo debates sobre crímenes atroces. Y una lucha política sin cuartel por controlar la narrativa pública, la percepción de la realidad. Y en medio de todo, la realidad de la calle, donde la intolerancia encuentra un caldo de cultivo en la crispación. La gran pregunta es si estos actos de reparación y estas luchas de poder nos están haciendo una sociedad más justa o simplemente más dividida. Esa es la paradoja. Quizás las dos cosas a la vez. Cada paso hacia una forma de justicia parece abrir una nueva brecha en otro frente. La semana nos deja con más preguntas que respuestas, un reflejo complejo y a menudo contradictorio de la España actual. La información presentada se basa en el análisis de fuentes públicas. Contraste AI ofrece una interpretación generada por IA. Suscríbete para estar informado. Bienvenidos a Contraste AI.